Bienvenidos a su espacio Respira Libre, en entrevistas con Respira Libre, y estamos ahora en la parte de salud con el doctor Gilberto Aldana. El doctor Gilberto Aldana es psicólogo, jefe fundador del Servicio de Psicología del Hospital Bárcenas de Caracas, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología para la Salud, y bueno, su red social, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, es @Gilberto Aldana. Mi querido doctor, encantada de estar contigo y de poder compartir la información tan interesante que tú siempre nos das. Mi apreciado doctor, en verdad que para mí es un honor y un placer poder compartir, en verdad, estos espacios tecnológicos que nos permiten crecer, no solamente a nosotros dos, sino a las personas que nos están viendo en estos momentos. Y como siempre le he comentado, para mí es un gran honor poder compartir con alguien tan preocupada por la salud de los venezolanos, de las personas que nos ven y que, bueno, sin duda alguna quiero reforzar ese trabajo tan bonito que viene realizando. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y vamos a hablar con respecto a lo que nos atañe en este momento al mundo. Estamos pasando por esta pandemia del COVID y que absolutamente en todos los países se está generando en todas las personas, pues bueno, matrices de ansiedad, de depresión, y que es algo difícil, pues, de que las personas entiendan que tiene una base orgánica, que hay que buscar ayuda y que, bueno, no es un pecado sentirse mal y mucho más en estos momentos. Quiero que tú nos enfoques un poco cómo está tomando pues, las personas en este momento el estar en casa, el haber cambiado absolutamente todas las rutinas, el tener que estar compartiendo con toda la familia cuando usualmente no se hacía, o sencillamente haberse quedado solo porque no se pudo regresar a un sitio. Más o menos cuéntanos un poco qué se está viviendo en la parte psicológica en estos momentos. Bueno, ciertamente una de las cosas que es muy importante que las personas que nos están viendo en este momento tengan en cuenta es que el COVID-19 tiene una comorbilidad psicológica muy importante. Ya las asociaciones tanto de psicólogos como de psiquiatras a nivel mundial han hecho la advertencia de que va a venir una pandemia de problemas psicológicos, de problemas que afectan la salud mental a consecuencia del COVID-19. No solamente la posibilidad de que las personas ante el contagio de esta enfermedad puedan morir, y todo lo que implica el duelo muy particular cuando fallece un familiar a consecuencia del COVID-19, donde no podemos de alguna forma acompañar en esos ritos tan importantes que es para el cumplimiento del duelo en los seres humanos, que es, por ejemplo, el funeral, el entierro, para nosotros poder despedir a estas personas y sobre todo acompañarles en su proceso de muerte. Debido a las características particulares, estos procesos a veces no se pueden llevar a cabo. Y esto trae como consecuencia que los duelos queden un poco abiertos. Y esto trae de alguna forma más complicaciones desde el punto de vista psicológico. Por otra parte, los procesos de ansiedad, depresión y violencia para mí son como los tres jinetes del apocalipsis psicológico que estamos viviendo en estos momentos. No solamente en países como en Venezuela, sino a nivel mundial. Hace un par de meses el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo la advertencia de que los procesos de violencia contra la mujer habían aumentado exponencialmente a nivel mundial. Yo quisiera ampliar eso no solamente con violencia hacia la mujer, sino violencia contra el adulto mayor, violencia contra los niños e incluso estamos viendo ahorita violencia contra las mascotas. Es decir, esta situación ha impactado o seguirá impactando en nosotros, en la humanidad a nivel general, de manera muy significativa y es necesario que las personas tomen conciencia y esa conciencia va en función de primero la educación. Por eso lo importante de estos programas, doctora, de que las personas tengan conocimiento, de que los problemas psicológicos no tienen que ver con la voluntad, no es porque la persona no quiere poner de su parte, no es porque la persona no tiene la buena disposición, no es porque la persona no quiere aprender. Ciertamente son personas que tienen un condicionante, ¿sí?, que va a limitar a veces su comportamiento y por lo tanto su salud a nivel general. Definitivamente estos cambios que ha traído en todos, el que tenía una base con algún tipo de trastorno, bien sea tendencia genética o que tenía una predisposición en estos momentos, pues obviamente sale a la luz. Pero aquella persona que no tenía ningún tipo de predisposición, que hasta este pico de cambio absoluto y radical de una normalidad venía desenvolviéndose con sus cambios y sus atravesar en la parte psicológica con una buena adaptación, pero que en este momento pues hace un clic
o va hacia la parte de depresión o genera un nivel alto de ansiedad o como usted dice, pues hay una reactividad con respuesta violenta y que la persona puede sentirse también culpable de estarlo sintiendo. ¿Qué le podríamos decir a esas personas de buscar ayuda, de cómo saber enfocarse? ¿Cuándo es algo normal y cuándo deja de ser normal? Si estamos encerrados en la casa, ¿y quién nos lo puede decir? Sí, al principio, cuando vino la cuarentena a nivel mundial, cada país anunció la presencia del COVID-19 y cada país, cada gobierno tomó entre las medidas que son las más recomendadas, ¿no? Sin duda alguna, la de la cuarentena. Eso trajo como un primer momento y esa visión tanto me viene tanto por mi trabajo en la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud como en el Servicio de Psicología del Hospital Vargas de Caracas. Vino unos ataques de ansiedad. El síntoma asociado a la ansiedad, que era el trastorno de pánico, fue muy frecuente. Eso nos llevó incluso a nosotros a habilitar una línea de ayuda. Los psicólogos, somos 10 en total, prestamos nuestros teléfonos privados para poder prestar apoyo psicológico y eso nos permitió llevar como una especie de morbilidad donde incluso teníamos llamadas fuera del país y veíamos que los síntomas de pánico eran uno de los principales motivos de consultas que teníamos. A medida que fue evolucionando esta cuarentena, empezó a cambiar ese trastorno de pánico a situaciones donde las personas se sentían desesperanzadas de cuándo voy a salir. Las consecuencias económicas también tienen un impacto muy importante porque si no salgo no trabajo. La mayor parte de la población venezolana sobrevive gracias a trabajos de donde tienen que generar ingresos diariamente, no tanto por un sueldo. Entonces, claro, el hecho de que no pueda trabajar, no pueda salir, va a complicar mis recursos económicos, la obtención de mis recursos económicos. También se siguieron manteniendo los síntomas de ansiedad y después vinieron los síntomas de violencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una de las grandes recomendaciones que podemos darle a las personas es cuando, por ejemplo, vamos a hablar de la depresión. La depresión tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la tristeza. La tristeza es vista como una emoción. Todos en algún momento podemos estar tristes. Tengo posible, por ejemplo, se me muere el perrito y yo me puedo poner triste. Un hijo que no está, no tengo cercanía, por decir algo de contacto físico, eso me puede generar cierta tristeza, ¿cierto? Se me cortaron unos árboles que yo quería ese árbol, me pongo triste. Eso es una emoción humana. Todos podemos estar tristes en algún momento. El problema viene es cuando esa tristeza se mantiene en el tiempo y ya no es una emoción vista como algo corto en el tiempo, claro, sino que ya pasan las 2 semanas, las 3 semanas, las personas no solamente es la tristeza, sino que viene acompañado de una desesperanza, de una inactividad. La persona no quiere hacer cosas que normalmente hacía o actividades que normalmente desarrollaba. A veces puede ser que tenga llanto fácil. El problema es que la gente confunde depresión y lo asocia con un llanto fácil. No necesariamente, podemos estar muy deprimidos y no llorar, ¿sí? Entonces, y a veces hay personas que lloran mucho y no están precisamente deprimidas, ¿no? Como son medio histriónicos. Entonces, no podemos asumir que el llanto es solamente el síntoma característico de la depresión. No necesariamente. Lo que vamos a ver es que la depresión se va a definir en función de la inactividad que genera la persona. A veces incluso no quiere ni bañarse. Entonces, a veces el mismo paciente no va a buscar ayuda. El paciente empieza a caer como una especie de curva descendente, una espiral descendente donde cada día se siente peor y el llamado aquí es a los familiares. Los familiares tienen que prestar apoyo, pero el apoyo no es, bueno, pero pon de tu parte, pero tienes que separarte, pero tú lo puedes hacer, no seas débil. No, porque es como que yo le dijera a una persona diabética que tiene por decir algo, un aumento de la glicemia, decirle, no, chico, controla eso con la mente, eso es poco a poco, tranquilo, eso no va a pasar. O la persona tiene una crisis hipertensiva y yo le digo que no, que tiene que poner su parte, que él respire para que baje la tensión arterial. Eso no es así. Claro, ¿Sí? eso Esos es lo son primero que hay síntomas. que entender. Hay que entender que la persona, una de las cosas que se condiciona, y por eso es un problema psicológico, es la voluntad de generar el cambio. Por eso es que necesita ayuda, porque si no, entonces no necesitara ayuda y no fuera un trastorno, ¿cierto? Ese es en el caso de la depresión. El problema de la depresión es que si esto sigue incrementándose, pudiesen aparecer las ideas suicidas. Entonces, eso hemos visto que a nivel mundial Han la tasa de aumentado, doctor. suicidio ha aumentado indiscriminadamente. Nosotros vemos en las redes sociales videos de la gente lanzándose por un edificio, ahorcándose, tirándose por un barranco de un carro. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. Antes de la cuarentena, antes de la pandemia, ya la Organización Mundial de la Salud había previsto que para el año 2020 la depresión y entre ellos el suicidio iban a ser una de las primeras causas o las principales causas de muerte en la humanidad. La pandemia ha hecho que esto se dispare. Entonces, esto es algo que ciertamente es importante hacer una alerta porque no es algo de voluntad, no es que la persona no quiere,
¿sí? Sino que la persona no puede, porque estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una enfermedad que se ha instaurado en la persona y necesitamos ayudarla. En el otro caso, por decirlo, la otra base o columna de estos trastornos que estamos hablando es la ansiedad. Si la depresión a veces se basa en exceso de pasado, decir, oye, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? La ansiedad es exceso de futuro. Mira, ¿será que podré conseguir comida? ¿Será que esto se mejorará? ¿Será que yo podré salir el día de mañana? ¿Será que mi esposa me irá a dejar? ¿Será que los hijos van a estar bien? ¿Será que me voy a infectar? ¿Será que me voy a enfermar de COVID-19? Y así como existe un descenso de las funciones psicofisiológicas en la depresión, en la ansiedad más bien hay una activación, una sobreactivación psicofisiológica. Hay aumento de la presión arterial, ¿sí? Hay aumento del ritmo respiratorio, hay aumento de la tensión muscular y esto puede generar cambios en los procesos cognitivos, en la esfera sexual, en la esfera académica, ¿sí? Que condiciona y limita a la persona. Tanto la depresión como la ansiedad tienden a ser limitantes. La persona con ansiedad no le gusta salir de su casa, comienza a manifestar lo que coloquialmente llamaríamos un nerviosismo constante. Entonces la gente dice, no, es que Pedro está muy nervioso. Sí, lo que está presentando es ansiedad. Y la ansiedad es algo así como la temperatura que comienza a subir y a la medida que va subiendo, podemos llegar a eso que llamamos el trastorno de pánico. El trastorno de pánico va a ser algo así como el penthouse del edificio de la ansiedad. En el trastorno de pánico ya es altamente incapacitante porque la persona percibe, por lo general, que puede presentar dos grandes síntomas o dos grandes causas que no son, pero la persona lo percibe como tal. Uno, o tiene un evento cerebrovascular, ¿sí? O tiene un evento cardíaco, ¿sí? Cardíaco, entonces, bueno, tengo un infarto, ¿sí? Entonces, claro, la persona se desespera y viene todo ese abordaje familiar, lo llevan a las salas de emergencia en los hospitales, en las clínicas, y cuando se le hace todo el abordaje médico de emergencia, nos damos cuenta que no tiene nada. Entonces, claro, para el paciente es muy frustrante cuando llega el médico de emergencia y le dice, señor Pedro, usted no tiene nada, tiene que ir a un psicólogo, tiene que ir a un psiquiatra. Entonces, claro, de ahí viene, por decir algo, ese malestar general porque la familia lo ve como que él estaba mintiendo, el paciente siente que no lo están comprendiendo porque él sí siente esta sintomatología. El problema, mi doctora querida, es que a veces cuando uno le dice al paciente que es algo psicológico, la gente cree que es que se lo está inventando. Ah, no, es que como es psicológico se lo inventó. No, tenemos que saber que eso que llamaríamos la mente, que ya en psicología eso no lo consideramos, pero bueno, eso que llamamos la mente está dentro del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se relaciona con el sistema, con todo cada uno de los sistemas de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque hay una rama autonómica o autónoma, que es la que coordina todas las vísceras, todos los órganos, y de ahí viene esa sobreactivación psicofisiológica que vamos a denominar ansiedad. La persona no está consciente de lo que está sintiendo, no obstante, siente el malestar, ¿cierto? Entonces, busca ayuda y no consigue. Entonces, por lo general, somos los últimos en el eslabón de la atención de salud que vamos a atender a estas personas que presentan trastornos de ansiedad. Claro, ciertamente cuando viene el descarte del cardiólogo, cuando viene el descarte del internista, el médico internista que dice, bueno, biológicamente la persona está bien, entonces ahí empezamos a hablar de trastornos funcionales asociados a los trastornos psicológicos. Qué interesante. Y con respecto a la parte de violencia, doctor, que usted me llama la atención que ya pues obviamente la Organización Mundial de la Salud ha referido que ha aumentado todo los niveles de violencia contra la mujer, contra los niños, contra las personas de la tercera edad, contra las mascotas. Esas personas que están con una respuesta violenta, ¿están del lado de que están ansiosas, del lado que están deprimidas o no están ni ansiosas ni deprimidas? ¿Cómo podemos nosotros ubicar a las personas que tienen una respuesta violenta? Sí, vamos a verlo en dos esferas. Uno, vamos a hablar que la violencia se describe conductualmente como un déficit en el control de los impulsos, así como la tristeza, si se cronifica, pasa a la depresión, la ira es una emoción que la tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Yo puedo estar iracundo, pero el hecho de que yo reaccione bajo la violencia es otra cosa, ¿sí? Entonces, por lo general, vamos a ver que lo que caracteriza la violencia es la frustración. La persona siente un alto nivel de frustración y ahí pudiese estar deprimido o pudiese estar ansioso, aunque por lo general la persona que está muy ansiosa es la que puede reaccionar con violencia, porque el que está deprimido, ¿sí? Por lo general está más bien, por decir algo, como medio achicopalado, ¿sí? Está como más bien como muy ensimismado, está como dice la palabra, deprimido, ¿no? Con baja energía para poder de alguna forma desarrollar sus actividades, ¿no?
Pero el caso del paciente que está ansioso, anda, por decir algo como un poco eléctrico, anda muy nervioso y a veces por ese bajo nivel de frustración, ¿sí? Bajo nivel, o para afrontar la tolerancia, viene y reacciona con violencia. Entonces, puede pasar también la persona que está tranquila, pero al tener un déficit en el control de los impulsos, cualquier situación que desborde su forma de afrontar, llega, se desbalancea totalmente y agrede a la otra persona. El niñito que papá, cómprame esto, papá, mírate esto, papá, el otro, entonces llega y le da un golpe. La esposa que porque le hizo algún reclamo, entonces en vez de sentarse a discutirlo, lo que hace es que le da un golpe también. El abuelito que quiero salir, sabemos que las personas mayores, bueno, también son poco tolerantes, son las que menos a veces o asumen al pie de la letra las recomendaciones médicas para el cuidado de el COVID-19 o más bien no le hacen caso. O sea, no le hacen caso y entonces lo que hacen es más bien, yo sí voy a salir, déjenme salir. Entonces, claro, a veces la persona, en este caso el cuidador, no sabe cómo controlar esa situación y entonces actúa a través de la agresión o la violencia. Igual pasa con las mascotas, el perrito que quiere salir, el gatito que tumba un plato. Y entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que agreda. Entonces, aquí lo importante es hacer el señalamiento y saber que estamos ahorita en estos momentos en un ambiente que es tóxico desde el punto de vista psicológico. Hay muchas situaciones de incertidumbre y uno de los grandes, o mejor dicho, los dos grandes procesos que afectan la salud psicológica es la incertidumbre y la impotencia. ¿Cierto? Y esto es lo que tenemos ahorita, las personas se sienten bajo mucha incertidumbre y a su vez tienen mucha impotencia porque hay cosas que quisiera hacer y no puedo hacer. Entonces, claro, hablando de esto, tenemos como un caldo de cultivo, ¿sí? Que nos puede llevar a manifestar estos síntomas psicológicos que tenemos que tener mucho cuidado para identificarlos y buscar la ayuda profesional pertinente. Y a las personas que no llegan a realmente estar del lado ansioso, del lado deprimido, de que no llegan a tener alguna manifestación hacia la violencia, pero que definitivamente tienen una afectación psicológica porque estamos en una realidad diferente a la cual no estábamos preparados, ¿qué podría manifestar? Alteración del sueño, pero que no llegue a un nivel tan importante, ¿Qué es lo más frecuente? ¿El sueño, la ingesta de comida? ¿Qué es lo más frecuente? Sí, el problema de la ansiedad es que nosotros la conocemos en psicología como el monstruo de mil cabezas, porque la ansiedad fundamenta muchos trastornos fisiológicos, ¿sí? Y cuando nosotros nos ponemos a escudriñar, nos damos cuenta que la base de la problemática era el problema de ansiedad. Trastornos sexuales, ¿sí? Yo también soy sexólogo, entonces como sexólogo vemos que muchos trastornos sexuales tienen como base los trastornos de ansiedad. Y entre los síntomas más frecuentes que vemos es el insomnio. Las personas ahorita no están durmiendo adecuadamente. ¿Qué pasa? A veces va en función de la misma cuarentena. Y eso es lo que por lo general uno le recomienda a los pacientes en eso que llamamos el tratamiento psicológico que se llama higiene del sueño. ¿Sí? Donde vemos que el paciente pasa todo el día en la cama, o la persona pasa todo el día en cama viendo televisión. Bueno, ya no tenemos televisión, pero bueno, cuando se veía televisión o viendo películas, y entonces, claro, llegan las horas de la noche y no tiene sueño. Entonces, claro, la persona se desespera, la persona genera un proceso de ansiedad porque son las 2, 3 de la mañana y no está durmiendo. Por eso es importante tener las recomendaciones que uno tradicionalmente dice, que la cama siempre tiene que ser o para dormir o para tener relaciones sexuales. Nada de estar comiendo en la cama, estudiando en la cama, pasando todo el día en la cama, porque se pierde ese condicionamiento, ¿sí? Pavloviano, que explica el hecho de que cuando uno se acuesta en la cama le dé sueño. De ahí vienen esas recomendaciones generales que hacemos de la gente tiene que hacer algún tipo de actividad física, algún tipo de actividad que distraiga la mente, algo que a ti te guste, algo que te refuerce, la lectura, actividad, por decirlo, manuales, etcétera, para tener la mente ocupada y no solamente estar todo el día acostado, porque ahora también estamos teniendo problemas de sobrepeso en algunas personas, porque la misma cuarentena te lleva a veces a estar con menos actividad física, entonces estás ganando kilos y todo lo que implica el problema de la obesidad. Definitivamente, todas las áreas se afectan y esto es algo que no tiene una fecha tope, o sea que nosotros no le estamos diciendo, bueno, manténgase con la higiene del sueño, manténgase ejercitando, porque en 3 meses, 2 días y 4 horas, esto va a cambiar y usted va a regresar a su vida normal. ¿Qué herramientas implementas? ¿Cómo tú puedes, mi querido doctor, llegar a la gente cuando no tenemos una fecha límite? Cuando no se sabe
de hecho, si podemos regresar a una vida como la teníamos antes, donde el porcentaje mayor es de que no vamos a regresar a una vida exactamente igual a como la teníamos antes. Vamos a reincorporarnos paulatinamente a nuestras actividades, pero se mantendrá el uso de mascarilla, por ejemplo. Se mantendrá en las no concentraciones sociales, por ejemplo. ¿Cómo puede manejarse eso a una masa de personas que tienen que mantenerse activas, eficientes, emocionalmente estables? ¿Cómo lo enfoca? Sí, una de las cosas que por ahí hay un dicho de una cantante estadounidense que se llama Dolly Parton, que ella dice, el cambio no siempre es bueno, el cambio no siempre es malo, algo sí es cierto, el cambio es inevitable. Y esto que estamos viviendo ahorita es inevitable. Si nosotros, eso que yo hablaba Es de inevitable. exceso de pasado que se asocia a la depresión, si yo me acuerdo de cómo era mi vida antes de la cuarentena, antes del COVID-19, voy a sufrir, porque lamentándolo mucho para bien o para mal, el cambio es inevitable, hemos tenido que cambiar como sociedad. Las personas que más rápido se adapten a esos cambios van a sufrir menos. Las personas que se resistan a que, bueno, yo no voy a usar la mascarilla, yo sí voy a salir, yo sí tengo que tener contacto físico con las personas, van a tener implicaciones o consecuencias muy negativas. Que si tenemos la esperanza en la vacuna, ahorita se habló de la vacuna que se está trabajando en Oxford y que bueno, de alguna forma hay las posibilidades de que tengamos una vacuna a mediano plazo, pero ya la Organización Mundial de la Salud nos está manifestando que eso va a ser para el año que viene si acaso. Es decir, la vacuna o la cura no se ve a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que adaptar a esta serie de cambios. Por eso mi llamado a las personas que nos están viendo en este momento, por favor, las medidas de cuidado. El COVID-19 tiene un componente psicológico muy importante. Es un trastorno también del comportamiento. ¿Por qué? Para nosotros evitar el contagio tenemos que mantener las medidas de prevención del contagio. Tenemos que utilizar la mascarilla, muy importante. La mascarilla no es que se debe usar por debajo de la nariz ni en el cuello como si usted fuera un vaquero. No, tiene que usarse, ¿sí?, tapando nuestra nariz. Las personas que tienen contacto físico con muchas personas, entonces tienen que utilizar la careta de seguridad. Yo en consulta tengo que usar mascarilla y tengo que utilizar una careta. ¿Que es incómodo? Sí, es incómodo, es fastidioso, pero tenemos que utilizarlo para evitar el contagio. Fíjense que esto no es novedoso. Hace casi 20 años, 30 años, es lo mismo que pasó con lo del VIH, que la gente tenía que utilizar preservativo y condón. Entonces venían las quejas, no, que no me gusta, que es fastidioso, que no siento, pero había que hacerlo para evitar el contagio. Lo que pasa es que aquí ya no hablamos algo que se circunscribe a lo sexual, sino que ya tiene que ver con toda la generalidad de nuestra cotidianidad. Entonces, el distanciamiento físico, que no es distanciamiento social, ya hemos visto, los psicólogos hemos planteado hace ya tiempo que no es distanciamiento social, sino físico. Fíjese, doctora, nosotros estamos aquí conversando, no estaremos físicamente cerca, pero tecnológicamente es muy cercanos y en afecto más todavía. Entonces, eso nos va a pasar con todo, las reuniones, ¿sí? Las fiestas, de alguna forma tendremos que hacerlas tecnológicas, con las personas más cercanas de nosotros, es decir, son medidas que nosotros tenemos que asumir para evitar el contagio. El COVID tiene una particularidad, no es lo mismo cuando uno dice, bueno, el COVID, como dice por ahí el dicho muy venezolano, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Entonces nos pasa que cuando un familiar o un conocido fallece por COVID-19, ahí es donde nos asustamos, ¿sí? Donde la vida nos cambia y nos da cuenta, oye, pero si Pedro lo vi la semana pasada y en 5 días se comprometió y mire, y se falleció. Entonces no esperemos que pasen este tipo de situaciones aversivas para empezar a cuidarnos. Porque, doctora, una de las cosas que más trabajo y que, bueno, de alguna forma influye muchísimo el trabajo del psicólogo son los trabajos de los duelos no resueltos de las personas, los cargos de conciencia. No esperemos que yo me contagie y entonces contagio a mi mamá, contagio a mi hijo, contagio a mi esposa y que de alguna forma pueda influir en que esa persona fallezca para yo tener el cargo de conciencia que por mi culpa contagié a otra persona. Por eso es el llamado, ¿sí? Si quiere no lo haga por usted, si no se quiere cuidar usted, hágalo por sus seres más queridos, porque a veces nos pasa que esta enfermedad actúa no en nosotros, ¿sí? Es muy posible que la persona pueda salir airosa de esta situación, pero afecta a otras personas, a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá si es una persona mayor, que son poblaciones vulnerables. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de que si nosotros creemos que la vida va a ser igual como antes, no. Tenemos que asumir la nueva realidad y los cuidados necesarios que tenemos que asumir. Esa es la realidad que nos tenemos que enfrentar en este momento.
Y ya para cerrar, mi querido doctor, definitivamente el llamado, primero aceptar, ¿no?, el cambio que todos estamos viviendo y segundo, buscar especialistas. Yo creo que ese es el llamado final que tenemos que hacer, que la gente tiene que buscar al especialista, que para eso... Ok, y para concluir el llamado final, yo creo que sería, pues, consultar al especialista, ¿verdad, mi querido doctor? Sí, ojo con esto. Mi doctora, uno de los problemas que tenemos ahorita en el campo de la salud psicológica es el intrusismo, donde existen muchas personas en este momento que sin tener la calificación adecuada profesional, llámese un psicólogo clínico y de la salud o un psiquiatra, están abordando ya de manera bien intencionada o malintencionada a este tipo de personas, a las personas que presentan problemas psicológicos a consecuencia de la situación del COVID-19. Entonces, mi llamado es, por favor, a buscar la calificación del profesional, ya sea número de colegio de médicos, ya sea federación de psicólogos, para, por favor, prestar la atención profesional necesaria y esperada, porque esto de alguna forma es delicado. La salud psicológica uno no puede jugar ni ponerla en la responsabilidad de personas no calificadas para esto. Si las personas en este momento sienten algún proceso de depresión como la que hemos conversado hoy, tienen algún tipo de nerviosismo asociado a problemas de ansiedad, siente que la vida, cúnchale, se le está viniendo encima y siente que no está controlando sus impulsos, o las personas que están a su alrededor les están refiriendo que está presentando estos problemas, busque ayuda. En verdad que sí. Esto no es símbolo de debilidad, ¿sabes? Si yo siento que la glicemia, el azúcar la tengo muy alta, yo busco ayuda médica. Si yo siento, cúnchale, que tengo dificultades para respirar, tengo algo que llamamos apnea del sueño, bueno, yo busco un especialista, la busco usted para que me ayude, para que me dé herramientas, ¿cierto? Igual va a pasar aquí. Si las personas sienten que tienen problemas en su esfera psicológica, eso no es que está loco, eso no es que es una persona débil, eso no es que es una persona con problemas de autoestima, no señor, son personas que están presentando una debilidad que es importante afrontarla, ayudarlos a fortalecerlos para que salgan adelante ante esta situación. Excelente, excelente conclusión, mi querido doctor. Bueno, y repetimos sus redes sociales, @Gilberto Aldana en Twitter, Facebook e Instagram, ¿cierto? Entonces, así llegamos al final de esta entrevista y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros.